Para 1978, la prensa pública, la prensa del Estado, la antigua prensa del movimiento, ya estaba completamente quebrada. Todos los periódicos públicos eran fuentes de deudas, a excepción de 6 que sí tenían equilibradas sus cuentas, gracias a la tirada que tenían. Estos 6 periódicos eran el Diario Sur de Málaga, Levante de Valencia, Información de Alicante, La Nueva España de Asturias, Alerta de Cantabria y La Voz de España de San Sebastián. Pero el hecho de que fueran rentables no les garantizaba su supervivencia. Sería precisamente La Voz de España el primero en caer por el convencimiento del gobierno UCD y del ministro de Cultura, don Ricardo de la Cierva, de que La Voz de España se había convertido en un periódico afín a organizaciones armadas, en aparente referencia a un supuesto sesgo abertzale afín a ETA. La Voz de España era uno de los principales periódicos de San Sebastián y era propiedad del Estado, de la antigua llamada prensa del movimiento, ahora redenominada Cadena de Medios de Comunicación Social del Estado, gestionado por tanto por el gobierno de la UCD a través del secretario de Estado don José Luis Meilán, que era quien había designado a don Esteban Greciet como su director. No obstante, su redacción tenía una fuerte presencia de simpatía a abertzale. ¿Lo del País Vasco que me dices? Sí, de todos los periódicos que usted que dijo, periódicos en Asturias, en Valladolid, en Cuenca o en el País Vasco, si hubiera que preguntar cuál fue su experiencia más dura de director de periódico, ¿sería la de Guipúzcoa, la de San Sebastián? No, la de San Sebastián, sin ninguna duda, sí. La de San Sebastián fue una cosa terrible, En julio de 1978, el periódico vivió un escándalo cuando, tras un atentado terrorista, un grupo de guardias civiles, a modo de represalia, reventó una serie de locales de rentería que consideraban nutridos de simpatizantes abertzales. A pesar de la gravedad de lo sucedido, don Esteban Greciet tituló en portada de La Voz de España al día siguiente «Normalidad ciudadana». Aquella actitud desató la indignación de la redacción, que se negó a trabajar mientras el señor Greciet siguiera ejerciendo de director de La Voz de España. Tras 48 horas, sin que saliera ninguna edición del periódico a la calle, La Voz de España volvió a los kioscos el 18 de julio de 1978, anunciando en un recuadro el cambio de director, en una nota que además pedía disculpas a los lectores. Bueno, era imposible dirigir aquel periódico, aquellos periódicos, porque eran periódicos del Estado. Y claro, ahí había un verdadero levantamiento. Sobre eso se pueden contar muchísimas cosas. Pero fueron los sucesos de rentería, fueron tremendamente falseados porque mucha gente de la redacción, unos por miedo y otros por vasquismo real o vasquismo interiorizado, y se habían vuelto... Bueno, teníamos un comando dentro de la redacción, entonces tanto el administrador como yo, como el subdirector que tenía, y algunos de los redactores checos, que eran varios, pues era más o menos a nuestro acuerdo, españolistas, para entendernos, ¿no? Y en fin, tampoco por entrar en muchos detalles, en última hora yo tuve que salir amenazado. Durante los últimos años de existencia de La Voz de España, el periódico tendría una actitud tibia hacia el terrorismo de ETA, hasta que el gobierno de UCD, por instancias de don Marcelino Oreja, decidió el cierre del periódico. Parte de su redacción, encabezada por Pepe Rey, intentó continuar aquella labor con una nueva cabecera titulada La Voz de Euskadi, plenamente abertzale, pero el proyecto no saldría adelante. Contra el cierre de La Voz de España de San Sebastián, y entonces hubo el recelo, bien, aquel periódico no respondía a los intereses de la UCD, y entonces se asalta el periódico de esta forma, y a mí aquello me pareció... ¿Pero ¿cuál era el motivo para el asalto? Bueno, pues el periódico se cierra, y entonces se manda a la policía que lo cierre. Pero es que no hubo asalto. Es que se emplea la palabra asalto. Bueno, hombre, si yo quiero cerrar un periódico, claro, hago como el día del Diario Pueblo. Bueno, doy una orden, lo cierro, pues pero no tengo que mandar a la policía. Bueno, eso es lo que hicieron allí porque los que había dentro no querían salir. Claro. Algún tiempo en que aquel periódico La Voz de España,
que hay que reconocer que llegó a hacerse absolutamente odioso en nuestro país, este periódico se había abierto, este periódico se había hecho respetuoso. Este era un periódico, quizá el único juntamente con Unidad, donde todas las tendencias tenían cabida. Y esto, naturalmente, no era visto con buenos ojos desde aquí, desde Madrid. A La Voz de España llamarle tapadera de organizaciones armadas, esto solamente, y perdonen señores diputados, lo ha podido escribir una persona malintencionada o un hombre absolutamente tonto. Teníamos muertos en la calle, me tocaron vivir escenas terribles, sangre, asfalto, bueno, en fin. En San Sebastián es muy difícil hacer un periodismo independiente, porque a un periodista que no tiene más arma de defensa que un bolígrafo le puede venir un tiro de cualquier lado, si miente o si va en contra de los intereses de los que le pueden dar el tiro. Por lo tanto, allí, aunque solo sea por instinto de supervivencia, hay que procurar escribir, en fin, la verdad. En San Sebastián, siendo ministro de Cultura Ricardo de la Cierva, ¿dice el terrorismo? No. Entonces, la verdad de los hechos. No se hace apología del terrorismo. Es decir, la verdad, es decir, lo que pasa en la calle. Entonces, según eso, en el País Vasco hay más aliciente para escribir la verdad que en el resto de España.